asistentes y al equipo organizador la presencia y gestión para hacer posible la realización de este evento, la jornada de actualización contable y fiscal. Damos la bienvenida al evento. Agradecemos a las empresas interesadas en participar en la mesa sectorial de contabilidad y finanzas, diligenciar la carta de interés que se anexó en la invitación que se les envió a cada uno de ustedes al evento. Agradecemos al comité organizador compuesto en esta ocasión por la doctora Beatriz Eugenia Calderón de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, al doctor Wilmar Franco, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, al doctor Jorge Orlando Ramírez Zuluaga, quien nos acompaña hoy acá, director de la Junta Central de Contadores, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y al doctor Luis Ernesto Durán Roa, Dirección de Promoción de Relaciones Corporativas, Coordinador Nacional de Servicios a la Empresa y Contrato de Aprendizaje. La agenda prevista se describe a continuación. De 10 a 10 y 5, saludos de bienvenida a cargo del doctor Henry Hernando Luna, director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. De 10 y 5 a 10 y 10, instalación del evento a cargo del doctor Gerardo Cardoso Rojas, presidente de la Mesa Sectorial de Contabilidad y Finanzas. De 10 y 10 a 11 tenemos la primera conferencia, régimen simple, a cargo del doctor Nairo Javier Hernández de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Regional Bogotá. De 11 a 11:50 la conferencia Contabilidad Simplificada a cargo del doctor Leonardo Barón del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. De 11:50 a 12 tenemos el ciclo de preguntas, agradecimientos y cierre. En este punto de las preguntas se recomienda, a ustedes se les envió el correo de la mesa sectorial, remitir las preguntas porque sabemos que van a ser muchas para poderlas remitir a sus correos con la respuesta correspondiente. El cierre del evento lo hará la doctora Nancy Pérez, nuestra coordinadora misional del Centro de Servicios Financieros. Damos gracias a todos por asistir y iniciamos. Saludo de bienvenida a cargo del doctor Henry Hernando Luna Salcedo, director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. Doctor Luna. Damos la bienvenida también a la líder del Grupo de Gestión de Competencias Laborales de la Dirección General, la doctora Aidaluz Martínez Gemade. Doctora, gracias por su acompañamiento y presencia el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a los conferencistas, a nuestros integrantes de la mesa sectorial. Pues realmente este es un espacio fundamental en el que todos tienen la posibilidad de estar actualizados y creo que ese es uno de los papeles de las mesas sectoriales. Ya esperamos que nuestro director de área ya está haciendo presencia, pero la verdad dentro de el rol, digámoslo así, que de una mesa sectorial es poder acercarlos a todos a la realidad que se esté viviendo, a tenerlos actualizados y pues este es un evento que definitivamente tanto para empresarios como instructores, como aprendices, es un referente. Entonces, pues muchas gracias por el ejercicio que se va a desarrollar. Sabemos que estos son de los temas que a todos nos pone así como los pelos de punta por todas las cosas que puede traer, ¿cierto? Las consecuencias. Entonces, definitivamente esperamos que se desarrolle lo mejor posible. Sabemos que en algunos centros en este momento en nuestro país están diferente público y también por el sistema de videoconferencia virtual también vamos a tener a muchas personas allí conectadas. Entonces, pues agradecer a nuestros dos conferencistas, el doctor Hernández y el doctor Barón. Sabemos que, como les digo, de temas de actualidad y este es el mejor espacio que puede brindar el SENA y obviamente pues con la alianza de todos ustedes, con el interés de organismos y entidades que manejan todo este tema en el país, pues es lo que mejor podemos mostrar definitivamente. Esos son los resultados de una excelente mesa sectorial en donde el Centro de Servicios Financieros pues es el que en este momento lleva la Secretaría Técnica de la mesa. Entonces,
esas son las alianzas estratégicas que debemos tener. Entonces, pues éxitos en la jornada. Si el doctor Luna sube ahora, con mucho gusto le podremos dar ahí el espacio. Ofrezco disculpas porque nos encontramos en otra reunión, entonces, bueno, pero aquí estamos y buen día para todos. Mil gracias. Listo. A continuación, el doctor Jorge Orlando Ramírez Zuluaga, director de la Junta Central de Contadores, pues iniciará con la presentación e instalación del evento. Doctor Ramírez, muchísimas gracias por su presencia y acompañamiento. Pues doctor Diego, muy amable a usted y al SENA, porque esto es un sueño que tenemos de hace mucho rato, de poder hacer estas alianzas bien importantes para la profesión y para el país. Pues a mí no me resta más que presentar a nuestros dos conferencistas, que son personas muy destacadas. Es el doctor Nairon Hernández, él trabaja en la DIAN, tiene una vasta experiencia en todos estos temas impositivos. Pues yo no voy a leer la hoja de vida porque hacemos muy larga la presentación. Y el doctor Leonardo Barón, que es consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, él nos va a hablar sobre el tema del Grupo 3, que es un grupo que quien lo creyera es el 90% de los negocios que funcionan en nuestro país, y por eso es bien importante en esta agenda que tenemos. Entonces, pues para no hacer larga la presentación, yo le doy la palabra al doctor Nairon y estamos muy atentos a todas sus luces, doctor Nairon. Entonces le dejo el micrófono. Gracias, muy buenos días para todos los que nos acompañan aquí en el auditorio y para todas las personas que nos están por esta videoconferencia observando. La idea de nosotros, DIAN, es comunicarles lo que está sucediendo con nuestra ley de financiamiento. Traemos un impuesto nuevo que se llama régimen simple de tributación. El régimen simple fue algo que yo como funcionario soñé en mis 25 o 26 años que llevo en la DIAN, de poder encontrar alguna vez un impuesto que estuviera de acorde a todos los colombianos, a las necesidades, a su carga tributaria. Muchas personas jurídicas o personas naturales, tienen como esa zozobra con el Estado de que siempre llevan la carga impositiva a ellos únicamente. Y hay muchas personas que se encuentran en la informalidad que nunca nos han querido colaborar, pero porque nunca encontraban la herramienta para entrar a hacerlo. Y si la veían como muy complicada, ¿sí? Entraban a la vida tributaria y ya se querían salir a los 2 días o a los 3 días. En Colombia, el régimen de tributación para una persona jurídica es exactamente igual si tiene 1.000 millones de patrimonio o 1.000 millones de ingresos, o si tiene 2 millones de patrimonio o 2 millones de ingresos. Las personas jurídicas asumen las mismas responsabilidades. Y eso era lo que uno decía, no, pues está como complicado, porque a aquel pequeñito le va a quedar mucho más difícil salir a la vida tributaria para poder corresponderle ante el Estado. De eso se trata el régimen simple. Entonces, lo primero que vamos a hacer es… Entonces, lo primero que vamos a ver del régimen simple son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de crear el régimen simple en Colombia? Primero, reducir cargas formales y sustanciales de los contribuyentes. A mí, si fuera empresario, si fuera contribuyente, al leer ese primer punto yo digo, uy, espere, algo me están dando acá. Me dice que me van a reducir las cargas formales y aparte de eso me van a decir que me reducen el pago. Entonces yo ya estoy contento, yo ya quiero hacerlo, yo ya quiero pertenecer a ese régimen, ¿sí? Lo segundo me dice simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y lo tercero dice impulsar la formalización. Ese es el gran flagelo que tenemos en Colombia. La gente informal, la gente que a pesar de que genera ingresos, a pesar de que crea empresas, a pesar de que cumple una actividad económica, nunca se acerca al Estado, solamente para, obviamente, quejarse o reclamarle o criticarlo. Entonces, nuestros 3 objetivos. En la ley de financiamiento, que es la ley 1943 del año 2018, en su artículo 66, se creó el régimen simple de tributación.
Ese artículo 66 lo que hizo fue crear unos artículos en el Estatuto Tributario, el artículo 903 al 916. Vamos a ver el 903. Gracias. El artículo 903 nos habla de la creación. Entonces se creó en diciembre 28 del 2018, y empieza a funcionar a partir del 1 de enero del 2019. ¿Hasta cuándo tenemos plazos para inscribirnos en el régimen simple? Hasta el 31 de enero de cada año. Pero como la ley salió tan encima, salió el 28 de diciembre, y al 31 de enero era imposible que la gente se empezara a inscribir en el régimen simple para el 2019, pues sacamos un plazo excepcional y dijimos, no, demos plazo hasta el 31 de julio del 2019 para que las personas se acojan al régimen simple. Como nuestro decreto reglamentario no alcanzó a salir antes del 31 de julio y salió en agosto del 2019, tuvimos que dar otro plazo excepcional, que fue hasta el 16 de septiembre del 2019. Ese fue el último plazo que se dio para las personas que quieran o que crean pertenecer al régimen simple. El régimen simple es voluntario inicialmente. Las personas se pueden acoger si les gusta. Cada quien hace sus cuentas personales, sus cuentas empresariales y deciden si quieren pertenecer al régimen simple o no quieren pertenecer. Entonces, último plazo hasta el 16 de septiembre del 2019 para acogerse al régimen simple de tributación. En ese régimen simple de tributación vamos a hablar del hecho generador y la base gravable. El hecho generador, ¿qué es? Es todos los ingresos que reciba el contribuyente, la persona natural o la persona jurídica, absolutamente todos sus ingresos. Hay una excepción, solamente no se tienen en cuenta los ingresos por ganancias ocasionales o los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Son las dos únicas bases que no se tienen en cuenta para sacar el hecho generador. Vamos a hablar de los sujetos pasivos. ¿Quiénes pueden ser sujetos pasivos? Es la primera vez en la historia de la tributación que vamos a mezclar a personas naturales y a personas jurídicas. En el año 98 sacamos un impuesto que era muy parecido, que se llamaba el RUI, RUI, pero por cuestiones constitucionales no prosperó y se cayó. Para el año 2016, con la ley 1819, sacamos el monotributo, pero el monotributo solamente le pegaba a las personas naturales, nunca a las jurídicas. Tampoco funcionó. Es tan así que llegamos a tener como 80 o 90 monotributistas en Colombia. Todavía están inscritos como monotributistas, siguen tributando como monotributistas y funcionan, pero nos tocó cambiarlo. Este régimen simple, ya se le hicieron todas las acondiciones o ya se le hicieron todos los arreglos y ahora se llama régimen simple de tributación. Con este pensamos nosotros que sí vamos a solucionar un poco la vida de nuestros contribuyentes, ¿sí? Las personas naturales y personas jurídicas se pueden acoger al régimen simple. ¿Qué deben cumplir? Un tope de ingresos inferior a 80.000 VTs. 80.000 VTs, si ustedes lo multiplican por la VT vigente, nos puede dar mal contado 2.741 millones de pesos. Entonces ese margen, a mí como funcionario, yo digo, uy, altísimo, muy alto. Ahorita en este momento deben haber directores seccionales de la DIAN que están haciendo cuentas de sus contribuyentes y en algunas seccionales podemos tener hasta el 85 o 90% de contribuyentes que se pueden acoger al régimen simple. Si lo miramos en solo Bogotá, una plaza como Bogotá, podremos tener entre un 70 y un 75% de personas que estén por debajo de ese nivel de ingresos de 2.741. Entonces está abiertas las puertas para muchísima gente, ¿sí? Primer vez en la historia que sucede persona natural y persona jurídica. Segundo tope. Otra vez. Vamos. El segundo tope que deben cumplir las personas, dice que tienen que ser unas personas naturales o personas jurídicas con residencia en Colombia, no pueden ser extranjeros. Si hoy en día alguien estuviera viendo esta videoconferencia desde Europa o desde Estados Unidos y existen 3 personas que quisieran venir a formar su empresa aquí en Colombia, ellos vienen, la constituyen, pero no pueden entrar al régimen simple. ¿Por qué? Porque no tienen la categoría de residente fiscal en Colombia. Artículo 10 del Estatuto Tributario, ahí es donde nos dice quién adquiere la residencia fiscal.
Pero si hay una persona extranjera, porque muchas otras personas decían en las conferencias, decían, o sea que ningún extranjero puede entrar. No, sí, claro, los extranjeros pueden entrar, no hay inconveniente. Siempre y cuando ellos ya lleven aquí en Colombia más de 183 días, o ellos tengan su actividad de negocios ejerciéndola en Colombia y les esté generando ingresos. ¿Sí? Ellos ya constituyeron, ya se crearon acá, vienen funcionando como residentes en Colombia y ellos pueden acogerse al régimen simple. ¿Sí? Pasémoslo. Otra vez. Listo. Entonces, hablamos también de si uno de los socios, persona natural, tiene una o varias empresas, participa en una o varias sociedades, esa persona habría que revisarle el tope de ingresos para ver si puede pertenecer al régimen simple, siempre teniendo en cuenta el tope de las 80.000 VTs, para que esas personas participen en el régimen simple. Pasémoslo. Listo. Hablamos de si una persona es socio, persona natural o gerente, administrador de otra empresa, sociedad en límites máximos a los ingresos que se revistan en forma consolidada. Las personas naturales o jurídicas deben estar al día con sus obligaciones tributarias o con sus obligaciones distritales o territoriales, porque eso es otra característica que trae el régimen simple, que en ese régimen simple se constituyó para cancelar 6 impuestos. El régimen simple comprende, constituye o integra 6 impuestos. Primer vez que se unen los impuestos nacionales en Colombia con los impuestos distritales. Nunca lo habíamos visto. Entonces vamos a unir la renta, que se llama régimen simple ahora, que la sustituyó, vamos a unir el ICA, vamos a unir la tasa sobre tasa bomberil y avisos y tableros. Todos los municipios ahora le van a entregar esa autonomía a la DIAN o al Estado para que la DIAN sea la que recaude esos impuestos municipales o distritales. No es que pierdan su autonomía de control, fiscalización y vigilancia, no, ellos siguen con sus contribuyentes de municipios o distritos, vigilando su ICA, vigilando sus avisos y tableros y lo demás. La DIAN lo único que hace es recaudar el impuesto para entregárselos a los municipios, a los entes territoriales. ¿Listo? En ese régimen simple, esa característica que tiene de unir los impuestos, tanto distritales como nacionales, los contribuyentes van a tener la fortuna de hacer una sola declaración al año. En el régimen simple yo solamente presento declaración de régimen simple. Ya no declaro renta, porque sustituye la renta. Al no declarar renta, pues ya se me acaban las conciliaciones fiscales, se me acaban los saldos a favor, se me acaban las deducciones, costos, gastos, todo eso desaparece para el contribuyente, porque ya no declara renta. En el régimen simple es una sola declaración al año. Pasémoslo. Ahí está. En el régimen simple trae unos beneficios grandísimos para las personas que se quieran acoger al mismo. ¿Qué beneficios trae? Primero, que esas personas no van a ser sujetos a retención en la fuente a título de renta. Segundo, esas personas no van a ser agentes de retención a título de renta. O sea, no son ni sujetos ni agentes de retención. Tercero, les damos una oportunidad en Colombia para que esas personas que se quieran acoger al régimen simple, si tienen empleados en sus empresas, el Estado les va a dar un crédito fiscal y les va a decir, oiga, por cada pago de pensión o de sus empleados, los pagos de pensión que ustedes realicen, yo le voy a dar el descuento en el régimen simple. ¿Sí? Si yo tengo 10 empleados o 20 empleados y por ellos ahorita estoy pagando su pensión, su salud normal, al momento de que vaya a hacer mi declaración de régimen simple o cuando vaya a hacer los abonos, me van a decir, descuéntese todos los pagos que usted hizo por sus empleados. ¿Sí? Mucha gente está diciendo, uy, pero entonces el Estado está regalando plata. O sea, no entendemos por qué nos regalan plata, por qué nos están dando, si eso se llama ley de financiamiento. Eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Es que nosotros no vamos detrás de las personas jurídicas, porque ellos siempre han traído la carga impositiva. Vamos detrás de las personas que nunca nos habían cotizado salud ni pensión. ¿Sí? Hay personas que trabajan para una empresa, pero el hecho de trabajar con esas empresas siempre estaban en la informalidad, pasaban cuenticas de cobro o pasaban un documento equivalente a la factura y nunca pagaban salud ni pensión.
Ahorita es la oportunidad para que estos empresarios que se quieran acoger al régimen simple, los llamen y les digan, venga, pertenezca a mi planta, a mi personal, como asalariado, yo le voy a pagar salud, voy a pagar pensión y usted paga lo que tenga que pagar en salud y en pensión, lo correspondiente. Esos de pagos de pensión, el Estado me los reconoce a mí como empresario. Pero ¿qué estamos buscando? Que aquellos que nunca tributaron empiecen a pagar salud y pensión. ¿Sí? Eso puede suceder con una empresa que tenga 100 empleados y no los tenga contratados con un contrato de asalariado, ¿sí? Solamente por prestación. Segundo beneficio, les estamos diciendo a todas las personas que entren en el régimen simple de tributación que todos los pagos que ellos hagan con medios electrónicos, tarjetas débito o tarjetas crédito, yo le voy a reconocer el 0.5% de descuento cuando me vayan a pagar el régimen simple. Es decir, que si una empresa movió 2.000 millones de pesos en un año y todo lo hizo con pago electrónico, esa persona le va a sacar el 0.5 a 2.000 millones de pesos y ese es un descuento que tengo en mi régimen simple de tributación. ¿Sí? No había sucedido tampoco. El hecho de que a mí no me hagan retención, ¿qué significa? Un flujo de caja. Flujo de caja para el empresario, flujo de caja para la persona natural. Ya no tiene que estar sufriendo todos los años de ir a pedir 200, 300, 400 certificados para poder armar mi contabilidad y para poder soportarla para hacer mi declaración. ¿Eso qué significa? Que no vamos a tener saldos a favor en el régimen simple. ¿Eso qué significa? Que el contribuyente no se va a desgastar ante la DIAN pidiéndoles saldos a favor, que se le demoran 5 meses, 6 meses, 7 meses. Eso va a desaparecer con el régimen simple. ¿Sí? Los impuestos que comprende, pues hablábamos que sustituye la renta, hablábamos que es el impuesto nacional al consumo, queda integrado, el impuesto sobre las ventas e IVA, únicamente en el grupo 1, que ya lo vamos a ver, el impuesto de industria y comercio, el ICA, los avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Esos son los impuestos que integran el régimen simple. Ahora es hacer una sola declaración. Si yo estuviera como persona jurídica, me constituyera hoy en día, pero no quiero pertenecer al régimen simple, sino pertenecería al régimen ordinario, a mí me tocaría presentar declaración de renta anual, declaración de IVA bimestral, declaración de retención mensual, que son 12 declaraciones, presentar la exógena, llevar contabilidad, hacer numeración de facturación, absolutamente todas esas responsabilidades. Pero cuando yo entro al régimen simple solamente me dicen, haga una sola declaración. Y con ese porcentaje que yo estoy pagando del impuesto, de una vez me van a cubrir el ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil, que eran otras tarifas aparte que el contribuyente tenía que adquirir. Entonces es supremamente cómodo para las personas que quieran entrar al simple, ¿sí? Se reducen absolutamente todas las cargas formales y sustanciales del contribuyente. El hecho generador, pues lo decíamos, la base gravable, todos los ingresos. No se incluyen las ganancias ocasionales ni los ingresos no constitutivos de renta. Vamos. Listo, entonces este es un ejemplo de las personas que van a constituir empresa y que nosotros le vamos a tasar los 80.000 VTs para que puedan cumplir. Si tenemos una empresa, ellos están viendo. Si tenemos una empresa X, Y o Z que tiene 30.000 VTs y se quiere entrar al régimen simple, pero esa empresa tiene 3 socios, todos residentes en Colombia, A, B y C. Esos socios tienen una participación, o el socio B tiene una participación en otra empresa, es un dueño del 100%, y esa empresa tuvo 10.000 VTs de ingresos. Y en la otra participa con el 15%, con el 30%. Si yo sumo hasta ahí, esa persona que está creando su empresa y tiene esos 3 socios, X, Y, Z, si yo le sumo todos los VTs, voy a quedar en 30.000 más 10.000, más el 30% son 5.000, entonces estaríamos hablando de 45.000 VTs. Hasta ahí esa persona podría constituirse como régimen simple. No tiene inconveniente con las VTs. Ya cumple el tope y podría entrar. Simplemente las demás condiciones que las cumpla. Continuamos. Pero aparte de eso, ese socio B tiene una participación del 5% en otra empresa y tuvo 25.000 VTs. Hay una norma en el artículo 66 de la ley 1943 que dice que solamente se contemplan los ingresos por VTs que haya recibido ese socio o accionista de esa empresa, pero que superen el 10% de esa acción.
Si yo tengo 5, 6, 7, 8, 9%, nunca me la van a conmutar, nunca me la van a sumar con los demás ingresos para pertenecer. Entonces, hasta ahí tendríamos todavía los 45.000 VTs. Continuemos. ¿Sí? Resulta que ese mismo socio B tiene una participación del 20% con 20.000 VTs. 2 por 2, 4, serían 4.000 VTs lo que tendría esa persona. Seguimos sumando, nos daría 49.000, 50.000 VTs. Está por debajo de los 80.000 VTs, todavía sigue perteneciendo. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque hay muchas personas que tienen muchas dudas. Hay contribuyentes que no solamente tienen una empresa, tienen 5, 6, 7 empresas y quieren pertenecer al régimen simple y entonces empiezan a generar todas esas dudas. Y dice, pero yo sí puedo, pero me los van a sumar. Entonces, ese es el ejemplo que estamos dando. Si ese contribuyente hasta ahí, hasta la partecita donde vamos el 20%, puede entrar al simple. Pero ¿qué sucede? Que ese B, ese accionista B, es gerente de una empresa también. Aparte de que tiene 4 empresas como socio, es gerente de una empresa y tiene 50.000 VTs de ingresos esa empresa donde él es gerente. Yo se lo sumo con los 50.000 que traíamos y ya vamos en 100.000 VTs. El tope para pertenecer al régimen simple era de 80.000 VTs. Ya no puede entrar. Cuando hablamos de gerentes o de representantes legales de empresas, siempre tenemos en cuenta el total de los ingresos de su empresa, porque ahí no hablamos de porcentajes, porque él no es socio, él simplemente gerencia a otra empresa. Entonces, en esas condiciones, ahí ya perdió la connotación para estar en el simple. Pero si él no fuera gerente o no fuera representante legal de ninguna otra empresa, entra con su nueva empresa al régimen simple y se puede acoger. ¿Listo? Acá vamos a hablar de los sujetos que no pueden optar, porque pues ya hablamos de los beneficios, hablamos de la simplicidad en el impuesto, que es una sola declaración, hablamos de que no me hacen retenciones, hablamos de que yo no hago retenciones, hablamos de que me van a dar el descuento por las pensiones que yo pago de mis empleados, hablamos del descuento que yo voy a tener por pagos de tarjeta de débito y crédito, pero la parte delicada que tenemos que tener en cuenta son quienes no pueden entrar al régimen simple. Y está literalmente escrito para que la gente lo tenga en cuenta. No hay que sacar conceptos ni nada de eso. Dice, primero, las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes. Ellos no pueden entrar al régimen simple en Colombia. ¿Listo? Segundo, las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. Tercero, las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral o una relación legal y reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes. ¿Qué significa ese artículo? Que si yo soy asalariado o empleado, yo no puedo entrar en el régimen simple. ¿Sí? Si yo, funcionario de la DIAN, tengo mi salario, pero aparte de eso tengo un negocio, vendo chaquetas, y la venta de esas chaquetas o la comercialización de esas chaquetas me da 400 millones de pesos, yo quisiera entrar al régimen simple, pero la norma me dice no, porque usted tiene otra actividad que es de asalariado. Entonces, ningún asalariado va a poder entrar al régimen simple. ¿Qué me tocaría hacer a mí? Constituir una empresa para la venta de mis chaquetas. Constituyo mi empresa y con mi empresa me puedo acoger al simple. Pero si hago las 2 actividades o 3 o 4 actividades y tengo la de asalariado, nunca voy a poder entrar al régimen simple. Cuando hablábamos de eso, algunas personas mencionábamos a los pensionados. Decíamos, los pensionados tampoco pueden entrar al simple. ¿Sí? Ahí hay una discusión. ¿Por qué? Porque es que resulta que el pensionado no tiene un contrato laboral, él no tiene subordinación a nadie, él no cumple horario, él se levanta en su casa, desayuna y vuelve y se acuesta. ¿Sí? Y al mes le consignan su sueldo. Entonces, hay mucha gente que decía, bueno, pero si yo soy pensionado y vendo chaquetas, yo sí puedo acogerme al régimen simple. Hasta el momento nosotros veníamos diciéndoles que no. Pero ya parece ser que va a salir un concepto jurídico y donde le van a aprobar que esos pensionados puedan entrar al simple. ¿Listo? Muy distinto a los asalariados. Pero eso está en discusión, lo más probable es que sí se pueda. ¿Listo? Dice, las sociedades cuyos socios o administradores tengan, ya la miramos, una relación laboral. Quinto, las entidades que sean filiales, subsidiarias o agencias sucursales. Ellos tampoco pueden entrar en el simple. Dice, las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior. Ningún fideicomitente puede entrar al régimen simple. ¿Listo?
Pasamos, punto 7, las sociedades que sean entidades financieras, ningún banco, ninguna cooperativa, ningún fondo, nadie de ellos va a poder entrar al régimen simple. Dice, las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades. Aquí ya hablamos de actividades económicas, ya no hablamos de la empresa como tal, hablamos de las actividades específicas. Dice, persona que se dedique a actividades de microcrédito no puede entrar. Listo. Ya ahorita. Con seguridad. Sí. Tranquilo. Compañeros de la videoconferencia, estamos haciendo un simulacro, por eso teníamos que abandonar las instalaciones, pero obviamente por respeto a ustedes y por compromisos adquiridos, pues no vamos a poder hacerlo. Nos disculparán las personas de seguridad y las personas de la brigada, pero pues son cuestiones que no podemos incumplir. Entonces continuamos, hablamos de actividades de microcrédito, hablamos de actividades de gestión de activos. Esa actividad hay que tenerla en cuenta porque sucede mucho en Colombia. Dice que las personas que se dediquen a las actividades que generan ingresos por pasivos o por arriendos. Entonces hay personas que se dedican a arrendar sus inmuebles, hay personas que se dedican a arrendar sus oficinas, sus locales, sus bodegas. Si esa persona recibe en 100% de arriendos y solamente subsiste con sus arriendos, esa persona no puede entrar al régimen simple. La norma dice que eso está limitado a un 20% del total de mis ingresos. Pero si yo recibo 200 millones de pesos por otra actividad y recibo solamente 20 millones de pesos por arriendos, no alcanza a ser el 20% del total de mis ingresos, yo sí puedo entrar al régimen simple. ¿Sí? Está prohibido, es para el que el 100% de sus arriendos, de eso es de lo que él vive. ¿Sí? Está limitado al 20%. ¿Perfecto? Seguimos, los que hagan factoraje o factoring. Acuérdense que factoraje o factoring es la compra de cartera. Aquellos que les gusta comprar facturas y hacer negocios con esas facturas para buscar a sus clientes, bueno, ellos no pueden entrar al simple. Servicios de asesoría financiera y estructuración de créditos, generación y transmisión y comercialización de energía eléctrica no pueden entrar al simple. Actividades de fabricación, importación y comercialización de automóviles. Ahí nos está mencionando automóviles. Yo no veo por ninguna parte ni motocicletas, ni triciclos, nada de eso. Simplemente lo que esté escrito. Me dice automóviles, yo me ciño a los automóviles nomás. Actividades de fabricación e importación, actividades de importación de combustible, producción, comercialización de armas de fuego, municiones y explosivos. Las personas naturales y jurídicas que desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas en el numeral 8 anterior y otra diferente. O sea, para aquellos que hagan la mixta, alguna actividad de comercialización de armas de fuego, pero también vendo pañales, no puedo entrar, porque ya tengo una que está prohibida para entrar al simple. Las sociedades que sean el resultado de una segregación, división o escisión de un negocio o haya ocurrido en los últimos 5 años. Este puntico es bueno que lo tengan en cuenta, ¿por qué? Porque antes de salir las leyes, las normas, hay personas que se enteran y entonces tienen una empresa donde mueve 10.000 millones de pesos. Pero como ellos ven que el tope es 2.700, entonces vienen y hacen excisiones de su empresa y crearon 5 empresas de a 2.000 millones. Entonces cuando sale la ley y se van a acoger al régimen simple, el Estado le dice, no señor, un momentico, si eso sucedió dentro de los 5 últimos años, usted no puede entrar al régimen simple. Ya de aquí en el 2025, ellos perfectamente se postulan con sus 5 empresas y van a poder entrar con sus 5 empresas, pero antes no lo van a poder hacer. Dice, antes del 31 de diciembre del 2019, ¿qué pasa? Resulta y pasa que como hablamos de ICA, hablamos de tasa bomberil y hablamos de avisos y tableros, que son impuestos distritales, las personas manejan tarifas diferenciales de acuerdo al municipio donde yo esté ubicado. Si yo voy y presto un servicio de instalar una lavadora en Chía, allá me tienen una tarifa para ICA. O si voy por allá a Pacho, Cundinamarca, o si voy a Ibagué, o si voy a Girardot, todos manejan unas tarifas diferenciales distintas. ¿Eso para qué? Pues para atraer a sus contribuyentes. Si yo veo una tarifa más módica, pues me voy a instalar
a Girardot todas mis lavadoras, si yo veo que acá me cobran más caro. Entonces, ¿qué pasó? Con eso, la DIAN en la ley, o el Estado, perdón, les dijo a los municipios, necesitamos que ustedes a 31 de diciembre establezcan una sola tarifa para los impuestos distritales de los contribuyentes que se acogen al régimen simple. Porque hay personas que no se van a querer acoger al régimen simple y siguen en el ordinario, siguen con sus tarifas diferenciales. Pero los demás, los que sí se acogieron al régimen simple, a 31 de diciembre vamos a tener una sola tarifa para que el Estado o la DIAN le quede mucho más fácil de empezar a repartir los dineros, ¿sí? Y no nos equivoquemos en nada con ellos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los grupos que existen para las personas que se quieren acoger al régimen simple. Existen 4 grupos. El primer grupo, tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Esos hay por montones en el barrio, de esos hay por montones en las ciudades. Segundo grupo, las personas que se dediquen a actividades comerciales, comercio al por mayor, comercio al por menor, servicios técnicos, servicios mecánicos, fabricación, producción, donde interfiera el factor material por encima del intelectual. Ese es el grupo 2, donde supere el factor material al intelectual. El grupo 3, servicios profesionales de consultoría científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material. ¿Sí? Y el grupo 4, hablamos de actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. Entonces son 4 grupos, están escritos. Yo no tengo que buscar otra parte, no voy a encontrar un grupo 5, ni un grupo 6, ni un grupo 7, ni me van a sacar otra ley para crear otro grupo, nada. Hay personas que se acercan y dicen, venga, pero es que yo no hago ni tienda, ni soy comercio al por mayor, ni soy profesional, y tampoco tengo ni bar, ni supermercado, ni nada de eso, entonces no tengo carro. O sea, ¿a dónde voy? ¿Qué hace usted? No, lo que pasa es que yo lo que hago es lustro zapatos, ¿sí? Entonces, esas personas van a ir al grupo número 2. Ese va a ser nuestro comodín, lo llamo yo, pero ese va a ser nuestro grupo específico para que todo el mundo entremos allá cuando no encontremos nuestra actividad específica. ¿Perfecto? Por muy rara que sea la actividad, había una persona que se acercaba y decía, no, es que yo soy youtuber, y entonces yo monto videos y me pagan por montar videos, entonces ¿a dónde voy? ¿A una tienda? No, papá, no va a tienda, ¿sí? Entonces, esas actividades que son muy complicaditas de entender, siempre van al grupo 2. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver las tarifas que existen para cada grupo. Son distintos. Esta es la parte bonita, esta es la parte donde uno se emociona y le dan ganas de meterse en el régimen simple. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la tarifa para las tiendas, minimercados, micromercados y peluquerías, empezamos en el 2% y terminamos en el 11.6%. Si yo hablo de una persona jurídica que tenía un minimercado o un supermercado, esa persona jurídica tenía que pagar el 33% en renta, 33% sobre sus utilidades. Ahí yo ya no veo tarifas del 33%. Yo veo una del 2% y veo una del 11.6%. Entonces ya empecé ganando, ¿sí? Y si aparte de eso me dice, oiga, tribute con esa tarifa tan bajita y descuéntese los pagos por pensiones y descuéntese los pagos por tarjetas débito o crédito, pues muchísimo más el beneficio que voy a tener. Cuando haga, y más encima me dicen que con esa tarifa voy a pagarle el ICA, voy a pagarle la avisos y tableros y voy a pagarle la sobretasa bomberil, pues mucha más dichosa la persona que se va a meter al simple, ¿sí? Porque hay muchísimos beneficios para acogerse. En esa tabla que estamos viendo hay 2 tarifas, una que es para el impuesto y otra que es para el anticipo. Persona natural o persona jurídica que se acojan al régimen simple de tributación tienen que hacer anticipos bimestrales. Siempre, lo de enero y febrero lo declaro en marzo, lo de marzo a abril lo declaro en mayo, mayo, junio en julio, julio, agosto en septiembre y así sucesivamente. Son 6 pagos en el año que yo tengo que realizar. ¿Con qué tarifa? Con la que está ahí. Para el grupo 1 empieza en el 2% y termina en el 11.6%. ¿Sí? Entonces, todos esos bimestres habrá un recibo especial que es el 2593. Eso sí es bueno que lo tomen nota, que lo apunten. Es el 2593 el recibo especificado para hacer los anticipos del régimen simple. Y haré una declaración anual, que es el formulario 260. Formulario 260 se hace una sola vez al año. ¿Listo?
Vamos a pasar al segundo grupo. Perdón, en el primer grupo, esas personas, que esto es otra cosa muy buena para ese primer grupo, esas personas solamente declaran impuesto de régimen simple, pero no declaran IVA. Ellos ya no me hacen declaración de IVA. Formulario 300 queda prohibido para el grupo 1. ¿Listo? Quiere decir que ellos ya no me van a cobrar el IVA de aquí en adelante. Los que venían cobrándome el IVA, porque superaron los topes que establecía la norma para pertenecer a responsables de IVA, ya no lo van a hacer. Entonces, un ejemplo claro, ¿cuál es? Una peluquería. Yo iba a una peluquería, Rafael Acosta, peluquería. Es muy famosa, tiene 10 locales. Ellos cobraban IVA por hacer una peluqueada, por hacer una lisé, un encrespado, lo que sea. Hoy en día, si ellos cumplen con el tope de 80.000 VTs y es una persona residente en Colombia y cumple las demás características, ellos se pasan al régimen simple. Y cada vez que yo vaya a utilizar los servicios en esa peluquería, ya no me van a cobrar el IVA del 19%. ¿Listo? Ay, pero es que le están regalando, claro, ese señor tenía plata, ¿cómo le van a regalar a él si él ya tiene? No. Nosotros estamos buscando es que esos pequeñitos que están en los barrios, que nunca han querido tributar, les estamos entregando unas tarifas muy módicas, les decimos, venga, empiece a colaborarnos, que entre todos nos ayudamos y es muchísimo mejor funcionar así, ¿sí? Así tengamos que dejarle a otro que era grande, que estaba generando muchos ingresos, así tengamos que dejarlo que participe. Él también tiene derecho, pero nosotros buscamos es otras cosas, nosotros buscamos es acercar al cliente de la informalidad, pasarlo a la legalidad, a eso lo necesitamos, ¿sí? Entonces, ellos no declaran IVA. Mueva al tope que mueva hasta 2.741 millones de pesos. Pasamos al grupo número 2. Hablamos de actividades comerciales, comercio al por mayor, servicios técnicos, producción, fabricación, elaboración, todo lo que ustedes entiendan. La tarifa empieza en el 1.8 y termina en el 5.4. Está bajita, más bajita que la anterior. ¿Por qué? Porque ellos sí están grabados con IVA. ¿Sí? Ellos sí son responsables del IVA. Entonces, ellos sí van a tener que hacer una declaración al año de régimen simple y me van a tener que hacer una declaración al año de impuesto a las ventas. Va a quedar anual en la periodicidad de IVA para esas personas del grupo 2. Ya no lo hacen bimestral, ya no lo hacen cuatrimestral, hacen una sola declaración al año para el IVA. ¿Listo? Con sus anticipos bimestrales. 6 anticipos bimestrales y una sola declaración de IVA. Entonces ya quedó todo reducido. Solamente hago 2 declaracioncitas y 6 recibos de pago, ¿sí? Para el grupo número 2. Lo mismo, la tarifa para pagar el impuesto, que es la de la declaración, y la tarifa para sacar el anticipo, para que ellos lo liquiden bimestralmente. En ese grupo, acordémonos que ellos son responsables de IVA, por ende tienen que facturar. Toda persona que entre en el régimen simple de tributación debe facturar electrónicamente. Ya salió la última resolución, que es la 058, que salió ahorita en octubre, y habla de que tienen plazo hasta el 18 de noviembre para empezar a facturar electrónicamente todos los del régimen simple. ¿Listo? Entonces, si alguien se acogió a ese grupo, ya sabe que tiene plazo hasta el 18 de noviembre para facturar electrónicamente. Vamos a pasar al grupo número 3. En el grupo número 3 hablamos de los servicios profesionales de consultoría y científicos, donde predomina el factor intelectual. Abogados, médicos, arquitectos, contadores, revisores, asesores, todos ellos que tuvieron que adquirir un cartón o un título o una tarjeta profesional son los que van a pertenecer a ese grupo número 3. ¿Sí? En ese grupo número 3, ellos tienen que declarar el impuesto de régimen simple una vez al año, me tienen que hacer anticipos bimestrales y son responsables de IVA. ¿Sí? Pero ¿hasta qué punto? Porque toca mirar en el decreto reglamentario, porque era una partecita que no les gustaba mucho a los contadores en especial. ¿Sí? Porque los contadores decían, bueno, pero es que yo estaba funcionando como contador el año pasado y mis ingresos fueron siempre de 110, 115 millones de pesos, nunca pasé de ahí. Es decir, que nunca me pasaron al mal llamado régimen común, que ya hoy en día no se llama régimen común, sino responsables de IVA. Entonces, él siempre estuvo por debajo de los topes para no facturar y cobrar el IVA. Pero como en la norma dice que las personas que entren al régimen simple van a quedar grabados o responsables del régimen del impuesto a las ventas,
Entonces, esa partecita no le gustaba mucho a los contadores. Decía, uy, no, entonces usted me sacó de allá de no facturar y cobrar IVA, ahora me va a pasar al simple para facturar y cobrar IVA. En la ley venía así, pero en el decreto reglamentario parece ser que dijeron que nos vamos a supeditar al nivel de VTs, 3.500 VTs. Si yo no supero mis ingresos como contador, pues perteneceré al simple, declaro una vez al año, hago mis anticipos, facturo, pero no cobro IVA. ¿Listo? Así va a quedar en el grupo número 3. ¿Sí? Los demás, los que tienen ingresos de 200, 300, 500, 1.000 millones, pues obviamente la ley ya los obliga a facturar y cobrar el IVA, entonces ellos van a declarar una vez al año las ventas, ¿listo? Formulario 300, una sola vez al año, con sus anticipos bimestrales, incluido el régimen simple, ¿listo? Facturan electrónicamente y tienen plazo hasta el 18 de noviembre del 2019 para empezar a facturar electrónicamente. Ya miramos las tarifas, empiezan en el 4.9 y terminan en el 8.5. Sigue siendo absolutamente muy barato para que las personas se animen a pertenecer al régimen simple. Vámonos al grupo número 4. Dice actividades de expendio de comidas, bebidas y actividades de transporte. Solamente las que están ahí, actividades de expendio de comidas, bebidas y actividades de transporte. No son ninguna otra, porque acordémonos que en Colombia hay otras actividades que están grabadas con el impuesto al consumo. ¿Sí? Ese grupo está diseñado es para los que pagaban impuesto al consumo. ¿Ellos qué tienen que hacer? Ellos presentan una declaración de régimen simple y no declaran impuesto al consumo. ¿Qué tiene que hacer cuando vaya a hacer los pagos o anticipos? Le suman el 8%, que fue el impuesto que uno cobró en cada bimestre. ¿Listo? Eso es lo que tiene que hacer cada persona que pertenezca al impuesto al consumo o que se hagan responsables del impuesto al consumo. Restaurantes y bares y transporte. No más. Una sola declaración. Perfecto. Las tarifas empiezan en el 3.4 y terminan en el 7.0%. En esa no va incluida el impuesto al consumo. Acordémonos que yo aparte le tengo que sumar el 8% de lo que cobre. Vámonos. Listo. Cuando se presten servicios de expendio de comidas y bebidas, lo que les explicaba, se les adicionará el 8%, tanto en el recibo como en la declaración final que se haga al año. Pasamos. Pasamos. Listo, entonces ese sí hay que tenerlo en cuenta. Dice, cuando una persona contribuyente tiene 1, 2, 3 o 4 actividades empresariales y cada una pertenece a un grupo distinto de los que acabamos de mencionar, la norma dice que para poder liquidar los anticipos y para poder presentar mi declaración, yo lo voy a liquidar sobre la tarifa más alta entre las actividades que yo tenga. Si tengo un restaurante y tengo una tienda o un mini mercado, miro cuál es la tarifa más alta de acuerdo a mis VTs y sobre esa pago mi impuesto de régimen simple y pago mis anticipos. ¿Listo? Siempre a la tarifa más alta. No se puede liquidarlo con la más bajita. ¿Perfecto? La declaración y pago del impuesto unificado, pues hablábamos que es una sola vez y está consolidada. La declaración anual, pasamos. Las retenciones y autorretenciones, no hacemos retenciones, no me hacen retenciones por pertenecer al régimen simple. Acordémonos que ya para este año se culminó el plazo para yo poderme inscribir al régimen simple, ¿sí? A no ser que yo cree una empresa hoy, o la cree mañana, o la cree antes del 31 de diciembre. Ahí sí yo puedo entrar y acogerme al régimen simple, ¿sí? Porque el vencimiento del 16 de septiembre era para los preexistentes, para los que ya veníamos funcionando en alguna responsabilidad. ¿Listo? Lo pasamos. Pasamos. Las razones por las cuales se pierde la inscripción en el régimen simple. Nosotros como Estado lo que queremos es que las personas pertenezcan al régimen simple, tanto naturales como jurídicos. Queremos es darle todas las condiciones, darle todas las herramientas para que ellos se animen y se inscriban en el régimen simple. Pero si alguna persona está incumpliendo, bien sea con los anticipos bimestrales o con sus declaraciones o con sus pagos parafiscales, nosotros, entidad, lo podemos sacar del régimen simple y mandarlo al ordinario. Y él va a responder por todo lo que hizo durante ese año con sanciones e intereses si no las presenta dentro del mes siguiente a cuando nosotros lo saquemos.
¿sí? Entonces, si él llevaba hasta noviembre y en noviembre empezó a incumplir, diciembre, en diciembre lo sacamos y de ahí para acá retrospectiva y empieza a liquidar sanciones e intereses por todo lo que dejó de pagar, a las tarifas normales de un régimen ordinario. ¿Listo? Pasémoslo. 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 Listo. Ya, pasémoslo. Bueno, las sanciones, el procedimiento sancionatorio y la firmeza de las declaraciones pues serán las mismas que están en el Estatuto Tributario. Acordémonos que hoy en día ya son 3 años para quedar firme. ¿Listo? Pasémoslo. Pasémoslo. Adelante. Más. 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 Otro. 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 No, devuélvetelo. Ahí, ya. Entonces, como un recorderis, lo que compila el régimen simple, sustituye renta, vamos a incorporar el impuesto al consumo, el IVA, el IC, y con el ICA, pues la sobretasa bomberil y los avisos y tableros. Acordémonos que todos los años, antes del 31 de enero, es la oportunidad que yo tengo para inscribirme en mi régimen simple. Este año no me gustó, no quise hacerlo, no tuve el tiempo, pero ya para el otro, en enero, 1 de enero, empiezo a hacer mis inscripciones. Bien sea que las haga en línea desde mi casa, desde mi oficina, o bien sea que me acerque a un punto de contacto para que ellos me actualicen el RUT y me inscriban en el régimen simple. Pásalo, 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 pásalo. ¿Listo? Entonces, obviamente, quisiéramos extendernos un poquitico más, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer. Muchas gracias a ustedes. Acordémonos que pueden acercar a cualquier punto de contacto de la DIAN, a acogerse a su régimen simple. Es voluntario o la DIAN también lo puede hacer de oficio, pero la idea es que ustedes mismos entiendan o se acerquen a la entidad del Estado y suscríbanse al régimen simple. Perfecto, gracias, muy amables. Doctor Nairo, muchísimas gracias por su conferencia. Hacemos algunos avisos para los asistentes en los puntos de emisión en cada una de las ciudades del país. El primero de ellos, acuérdense que las preguntas, por favor, dirigirlas al correo mesacontabilidad@sena.edu.co. A ellos pues responderemos cada una de sus preguntas, que sé que serán muchos, el tiempo no nos da para establecer un ciclo de preguntas. La segunda es, por favor, donde están en este momento en cada una de las ciudades, firmar la asistencia al evento para que sea certificado a través de la plataforma Senasofía Plus. El Centro de Servicios Financieros certificará la asistencia a este evento. Continuando con nuestra presentación del día de hoy, tenemos la conferencia Contabilidad Simplificada. Aquí nos acompaña el doctor Leonardo Barón del Consejo Técnico de la Contaduría, a quien damos el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy y haber permitido ser ponente de esta conferencia. Doctor Leonardo, bienvenido y gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Gerardo Cardoso, que ha estado pendiente de esta iniciativa, al señor Orlando, también bastante pendiente de estos temas. Y gracias a todos aquellos que se preocupan por los empresarios. Y aquí, pues, ya que hay varios empresarios en el sector, pues es importante darle las gracias también a ellos, porque en últimas los empresarios son los que construyen un país. A veces cuando uno nace en hogares de escasos recursos económicos, uno sueña con ser ExxonMobil, con ser Ecopetrol, sueña con ser Shell, sueña con ser Éxito. Y resulta que así no se construye el mundo se construye a través de células, ¿no? Los seres humanos somos un conjunto de células y no podemos decir qué célula es más importante del cuerpo. Sí, algunos dicen el corazón es el más importante, sí, pero si una célula comienza a fallar, llegan grandes desastres. Y realmente los microempresarios y los empresarios son células, son muy importantes para el país, y cuando una de esas células se enferma, cuando una de esas células falla, pues el país comienza a tener problemas en su salud, que en este caso es la economía. Gracias al SENA también por la invitación, y aquí para decir aquí el doctor Nairo, que tiene puro nombre de campeón, ¿no? Sí, gracias por la capacitación que nos da, y antes de iniciar, es importante decir a los microempresarios o a los empresarios que evalúen el simple, porque el simple tiene muchas ventajas, muchas ventajas. Una de esas ventajas no es tanto el pagar menos o pagar más. Muchos en nuestras contabilidades, al momento de ejercer funciones, compramos en algunas partes donde el soporte fiscalmente de pronto no es adecuado.
Me explico, usted es un restaurante y usted en un restaurante va y compra en Abastos y le venden 10 libras de aguacate. Esas 10 libras de aguacate seguramente no van a tener RUT, no van a tener una serie de requisitos formales que pide la DIAN. Está entrando al régimen simple, ay, me aliviano. Me aliviano porque ya no tengo ese problema de que tengo que tener factura, porque a veces cuando el contador llega a la empresa, el contador le dice al microempresario, ¿hizo retención en la fuente? Le dieron la factura con el pago de seguridad social y lo comienza a llenar de problemas y el empresario a veces piensa que es mejor cerrar el negocio. El régimen simple es una excelente alternativa para que siga construyendo, para que siga trabajando y se dedique a su negocio y piense menos en esos temas formales odiosos que a veces tiene la tributaria. Claro, no es culpa del doctor, ¿no? Bueno, entonces esa es una invitación a que miren el simple y lo evalúen. Vamos a hablar de contabilidad para microempresas y vamos a iniciar entonces con nuestra actualización del día de hoy. Por favor. Bueno, entonces vamos a tratar en la agenda dos temas. A veces también colocamos ahí una cara de alguien como asustado, como pensando, porque dice, ¿y cómo llevo la contabilidad de mi negocio? Algunas personas piensan que la contabilidad es otra carga formal y dicen, ¿vale la pena llevar contabilidad en el negocio? Y ahora con el régimen simple, pues la contabilidad pasa a un segundo plano porque muchas personas se dedican a hacer contabilidad con una única visión y es para presentarla a la administración tributaria. ¿De acuerdo? Sí, no llevan a otra contabilidad. Por eso mucho empresario cuando ve sus estados financieros no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque ahí solamente está lo que le interesa a la administración tributaria. ¿De acuerdo? Porque entonces el contador le dice, ese racimo de bananos, iba a decir racimo de aguacate, menos mal no dije, si ese racimo de bananos, como no tiene factura, no lo metemos en la contabilidad. Entonces, al no meterlo en la contabilidad, el empresario dice, pues mi balance o mis estados financieros no están completos. ¿Por qué? Porque solo tienen los gastos que el contador quiere meter. ¿Y qué gastos quiere meter el contador? Pues solamente los gastos que le acepta la DIAN. Por lo tanto, cuando él mira un PIG, ¿para qué le sirve ese PIG? Para nada. Porque ese PIG no tiene los costos reales. ¿De acuerdo? No tiene los costos reales. Entonces hay que repensar la contabilidad porque la contabilidad tiene una utilidad para el empresario. Ya vamos a hablar de ese tema. Entonces vamos a hablar de las normas de información financiera emitidas en Colombia y en segundo lugar de la norma para microempresas. Por favor. Siguiente. Entonces, aquí vemos en este slide, vemos un decreto que es el decreto 2420 del 2015. Por favor, microempresarios, no se lean ese decreto. Volvemos al anterior. No se lean ese decreto porque ese decreto tiene 6 anexos. Y claro, cuando alguien se lee ese decreto tiene como 6.000 hojas y lo primero que hace es decir, no llevo contabilidad. Si me tengo que leer 6.000 hojas, ¿sí? Y el pobre microempresario que no se ha leído la Biblia, ¿sí? Y entonces dice, no me he leído la Biblia y ahora me voy a leer ese decreto de 6.000 hojas, pues más bien no llevo contabilidad. No, la idea es que sí lleve contabilidad porque de todo ese decreto tan grande usted solamente necesita un anexo. ¿Es el anexo 3 o es el anexo 2? Porque normalmente un empresario en Colombia es o microempresa para efectos del decreto 2420 o NIF para las pymes, en este caso que usaría el anexo número 2. Por favor, siguiente. En este cuadro viene cómo clasificarse. Y esta clasificación es importante que usted la llene. Siempre, usted como microempresario pregunte en qué grupo está clasificado. Cuando uno va a llevar contabilidad debe preguntarse en qué grupo está clasificado. Normalmente va a estar clasificado en el grupo 2 o en el grupo 1. Por lo tanto, yo le sugeriría que leyera cada uno de esos puntos que están en esa clasificación, pero que se enfoque sobre todo en algo que es lo siguiente. Usted es una entidad o una persona natural que tiene planta de personal menor a 10 trabajadores. Usted es una persona que tiene activos totales inferiores a 500 salarios mínimos y adicionalmente es una persona que tiene ingresos inferiores a 6.000 salarios mínimos. Pues si usted responde sí a esas 3, usted pertenece al grupo 3. El grupo 3 es una contabilidad para microempresas. Y aquí les voy a decir algo, no todos los del régimen simple tienen que llevar contabilidad por la norma de microempresas. Hay personas que estando en el régimen simple pertenecen a la norma de microempresas o estando en el régimen simple pertenecen a la norma de NIF para las pymes.
Seguramente tendremos que sentarnos a mirar si es apropiado, así como la DIAN hace un gran esfuerzo en reducir los requisitos formales, también si desde el punto de vista del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vale la pena también reducir los requisitos formales contables. No solo los contables tributarios, sino los formales contables. Si logramos esas dos cosas, pues sería espectacular. Pero por ahora, un empresario que se somete al régimen simple o puede aplicar NIF para las pymes o puede aplicar norma de información financiera para microempresas. Por favor. La Asociación de Entidades Financieras hizo una encuesta a microempresas. El informe lo emitió en el año 2019, pero los resultados son del segundo semestre del 2018 comparado con el segundo semestre del 2017. Y a ellos les hizo una pregunta: ¿ustedes llevan contabilidad o no llevan contabilidad? Y pues a mí me parece chévere que esas preguntas se hagan, porque uno a veces se escandaliza, pero no hay nada más escandalizante que no saber la verdad. ¿De acuerdo? Es mejor saber la verdad. Las microempresas en la industria, el 55% no lleva contabilidad, el 57% de las microempresas en servicios no lleva contabilidad y el 53% en el comercio no lleva contabilidad. Comparado con el semestre anterior, pasamos del 53 al 55, es decir, aumentado el número de microempresarios que no llevan contabilidad, en vez de reducir, aumentó. Servicios pasó del 57 al mismo 57%, es decir, quedó nivelado. Y en comercio, ahí sí hubo una reducción del 61 al 53%. Esto es importante porque aquí no vamos a hablar de sanciones ni nada de eso. Aquí lo que queremos es que si vamos a llevar contabilidad es porque estamos convencidos que la contabilidad es una herramienta de gestión para el empresario. Yo particularmente estoy convencido que la contabilidad es muy importante para el microempresario. Un microempresario debe ser financiero. Alguien le dice a uno: no puede ser, ¿cómo voy a ser financiero yo si no tengo estudio? Pues mire, las personas que yo conozco que son más financieras en mi vida, las personas que conozco en mi vida que son más financieros son los que no tienen estudio. ¿De acuerdo? Y se lo digo con personas que no tienen ningún estudio. Una vez un microempresario me dijo: Leonardo, yo no tengo mucho estudio, entonces yo no analizo nada de mi negocio, sino que lo único que analizo es el flujo efectivo que entra y el flujo efectivo que sale. Sí, me dijo eso. Yo le dije: bueno, pues sí, usted no tiene estudio, no analiza más. Un día me fui para una banca de inversión y estaba hablando con un señor que había estudiado en Harvard. Y el tipo vino a hacer un estudio de banca de inversión y vino a hablar de concesiones, y el tipo dijo: a mí lo único que me interesa son los flujos de entrada y los flujos de salida. Y me acordé del microempresario y yo dije: y este microempresario no entró a Harvard y tiene la misma visión del señor que estudió en Harvard. En el mundo de los negocios es muy importante el flujo efectivo, porque es que el flujo efectivo es lo que hace que yo funcione, ¿no es cierto? Es lo que hace que yo funcione. Y el flujo efectivo es importante para una entidad, es importante que un microempresario lo haga y sobre todo que lo proyecte, que él funcione basado en su flujo efectivo. ¿La contabilidad sirve para eso? Pues claro. Cuando yo tengo claras mis cuentas, cuando yo tengo clara mi contabilidad, cuando mi contabilidad es real y se ajusta a las operaciones que yo hago, esa contabilidad me sirve para que yo mismo como empresario pueda tomar decisiones. Entonces la invitación no es decirles que lo van a sancionar por no llevar contabilidad. No, eso es lo de menos. Lo que necesitamos es que usted se vuelva financiero, que usted comprenda el mundo contable, el mundo financiero y vea en su contador no ese malvado que lo obliga a pagar cuentas, sino que vea un asesor para que juntos puedan salir adelante y pueda ser parte de una de las células que alimentan este país. Sigamos, por favor. Adicionalmente, le preguntaron a los empresarios o a los microempresarios cómo maneja la contabilidad de su empresa. O sea, obviamente, como hay unos que no llevan, le preguntaron solamente a los que la llevan, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted que la lleva, cómo la lleva? Entonces, bueno, ya dijimos que hay unos que dicen que no tienen contabilidad, otros dijeron: mire, yo sí tengo un contador. El 27, 23%, 33% tienen un contador. ¿De acuerdo? Otros dijeron: yo tengo contador y un software, el 13%, el 12%.
O sea, el 13% de los empresarios tienen un software contable y a la vez tienen un contador. Y otros dijeron, no, yo solamente tengo un software, el 8%. Entonces, definitivamente una de las cosas donde observamos es que necesitamos, todos los microempresarios, ponerle algo de cuidado a la contabilidad. Pero una contabilidad no para la DIAN, porque ya no la necesitan si se pasan al simple, sino que una contabilidad para gestionar mi negocio, para que yo pueda tomar decisiones y para que yo pueda saber si lo que estoy haciendo es rentable o si debo mejorar la forma como estoy trabajando. Por favor. Entonces, vamos a hacer preguntas y vamos a decir, ¿para qué llevar contabilidad? ¿De acuerdo? Dice, ¿para qué lleva una contabilidad? Entonces, una cosa es información financiera para impuestos y para el propietario y otra es información financiera de propósito general. Entonces, yo necesito, vamos a separar dos cosas en la contabilidad. Uno, información para la DIAN, que si nos vamos por el simple, vamos a mirar que ya la DIAN me va a pedir menos información. Dos, información para el empresario. Claro, el empresario necesita información de su negocio. Uno, saber cuánto vendió. Dos, saber cuánto gastó y saber cómo mejorar la eficiencia y la rentabilidad de su negocio. Pero también nos vemos expuestos a presentar información a terceros. ¿Cuándo mandamos información a terceros? Cuando yo necesito financiarme con una entidad financiera. Algunos no queremos los bancos, algunos hemos escuchado hablar mal de los bancos, pero la verdad, la mejor fuente de financiación, la más económica que hay en el mercado, procede del sector financiero. Ojalá el microempresario comenzara a verlo a través de su análisis financiero, que ir donde un agiotista, ir donde un tercero puede resultar demasiado oneroso y sale más efectivo ir ante un banco. Pero claro, ir ante un banco tiene un problema. Necesito tener información financiera con cierta calidad. De alguna manera, la información financiera de propósito general nos sirve para generar esa información que pueda ser útil para el sector financiero para que nos pueda dar algunos créditos. Pero hay algo que es importante que lo dijo una entidad que es el IFP. Dijo, la contabilidad es un pilar fundamental en la administración de una empresa. Y no estamos hablando de ExxonMobil, estamos hablando de microempresarios, estamos hablando de empresas pequeñas, de pymes, las cuales definitivamente cuentan con una herramienta importante y esa herramienta es la contabilidad. En la contabilidad puede encontrar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el costo de mi producto? ¿Cuál es el costo de mi servicio? ¿Qué cantidad de ganancia obtengo por vender mis productos o por prestar mis servicios? Eso es bien importante. Cuando uno no mide algo, pues no sabe para dónde va, ¿no es cierto? De alguna manera necesitamos medirlos. Todo lo necesitamos medir. Por favor, siguiente. Entonces, tenemos que contestarnos y es, ¿necesito un contador? Yo voy a responder eso y voy a decir, no necesito un contador. Yo necesito es un asesor. ¿De acuerdo? Yo ya no necesito a alguien que me lleve las cuentas. Necesito a alguien que me lleve las cuentas y me asesore. Porque lo que necesita un empresario es asesoría. No alguien que le diga, esa factura no le sirve porque no tiene la retención en la fuente, que no lo llene de problemas, que lo llene de soluciones. Y ahí es donde el mundo contable o nosotros como contadores estamos fallando y ahí es donde el SENA tiene que empezar, ya lo está haciendo, en capacitando a los funcionarios para que esos técnicos y tecnólogos dejen de soñar y yéndose a trabajar en multinacionales y sueñen asesorando microempresarios donde hay un gran mercado y donde hay una fuente potencial de ingresos para ellos. Este fin de semana estábamos en una conferencia con un americano que se llama Jeremy y él nos decía todo el mercado que hay en las microempresas, todo el mercado que hay en las pequeñas empresas, porque ellos definitivamente, vuelvo y repito, no necesitan un contador, necesitan un asesor. ¿De acuerdo? Necesitan un asesor. Sabe más del negocio, muchas veces uno habla con un microempresario y quien más conoce del negocio no es la esposa de él, ni el esposo. Es el contador. Claro, el contador que se mete en los problemas del empresario. Otra frase que estamos colocando aquí, no necesito contabilidad únicamente para presentar impuestos. Por eso me alegra tanto el simple y me alegra que sea Nairo un
corredor de los que siempre llega entre los primeros en las vueltas importantes que lo haya dicho, ¿sí? Porque el simple me arregla ese problema. No necesito contabilidad ya únicamente para presentar impuestos. Ya le puedo decir al contador, póngame ahí la libra de aguacate que compré al señor de la esquina. Pero es que no cumple requisitos. Ya no hay requisitos porque en el simple me interesa son los ingresos. ¿De acuerdo? Ya no me van a mirar los costos. Ahora sí necesito saber cuáles son mis costos para saber si estoy dando utilidad o no estoy dando utilidad. Yo no necesito contabilidad, necesito información financiera. ¿De acuerdo? Necesito información financiera que por supuesto tiene que ser útil para tomar decisiones, o si no, no sería información financiera. Sigamos entonces. ¿Para qué llevar contabilidad entonces? Para tomar decisiones financieras. Ojo, decisión financiera, señores microempresarios, no es comprar un banco. Decisiones financieras no es comprar un CDT o acciones de Ecopetrol. Decisiones financieras son cosas tan simples como a quién comprarle, como cómo organizar mi negocio, como cómo mejorar la rentabilidad, cuál es el flujo efectivo que tengo y cuál es el flujo efectivo que necesito. Tomar decisiones financieras tiene que ver con lo que hacemos día a día. Una decisión financiera tan sencilla la vamos a tomar ahorita a las 12. ¿Dónde voy a almorzar? Y uno diría, pero ¿cómo va a decir que dónde va a almorzar es una decisión financiera? Pues claro que lo es. Podemos ir a almorzar un almuerzo de 30,000 pesos o un almuerzo de 8,000 pesos. ¿De qué depende? De mi percepción financiera. ¿O no? ¿Estoy holgado? ¿Debo apretarme? ¿Sí? Las decisiones financieras son parte del día a día. Eso no son de los banqueros de inversión, no son de ANIF, no, son del día a día de los empresarios. Todos tomamos decisiones financieras día tras día. ¿Meterme al régimen simple es una decisión financiera? ¡Claro! Tengo que mirarla, tengo que echar números, tengo que mirar cómo pago mi impuesto hoy, cómo lo pago por el régimen simple. ¿Qué me conviene más? Bueno, una decisión financiera. Proyectar mi negocio. Yo necesito proyectar los flujos de efectivo de mi negocio. ¿Saben? Alguien una vez escribió que cuando nosotros crecemos es donde nos podemos quebrar. Y uno le dice, pero ¿cómo así? Si yo crezco me quiebro. Sí, yo tenía una panadería, estaba feliz con la panadería. ¿Y qué pasó? Me quebré. ¿Y por qué se quebró? Porque abrí otra panadería. Pero ¿cómo? Si uno abre otra panadería, ¿no gana el doble? No siempre. Las finanzas no son multiplicar por 2. ¿Sí? A veces cuando yo crezco debo mirar si tengo el dinero para endeudarme. Voy a comprar un horno, chévere, lo voy a comprar. ¿Y cómo lo voy a pagar? Ahí voy viendo, póngale números a eso porque ese ahí voy viendo puede ser peligroso. Necesito proyectar mi negocio, necesito establecer los flujos para saber si mis recursos, si mi financiación es la adecuada, si puedo pagar mis pasivos. Si no puedo, a veces lo mejor es no crecer por ahora, ¿de acuerdo? Porque a veces creemos que crecer es vender más, abrir más puntos y eso nos puede llevar a una crisis. Tercero, estructura de financiamiento. Oiga, ¿será que estoy muy endeudado? ¿Estoy muy recalentado? Es decir, ¿debo mucho dinero? Mejor no me endeudo más. No porque tenga miedo, sino porque en el mundo financiero también hay que tener cuidado. No puedo estar tan pendiente de la suerte. Si bien hay que creer en Dios, en las finanzas la parte teológica se separa, ¿no es cierto? Uno le puede decir a alguien, ¿cómo va su negocio? Gracias a Dios, bien. Sí. Debe creer en Dios, pero adicionalmente hay que ponerle números a la cosa, ¿no es cierto? Porque Dios le dice, de alguna manera, el dinero es de los seres humanos lo tienen que administrar, no depende de él, ¿de acuerdo? No le va a llegar una lluvia de dinero, un señor no le va a regalar 100 millones de pesos, no, así no funciona esto. Usted tiene que proyectar su negocio y debe mirar cuáles son las condiciones financieras con las que tiene. Para eso es muy importante que empecemos con capacitación financiera. Capacitación financiera es comprender lo básico de la contabilidad. Lo básico de la contabilidad. Capacitación financiera es cómo manejar una tarjeta de crédito. Capacitación financiera es cómo hacer un estado de situación financiera, cómo hacer un estado de resultados, cómo hacer un flujo efectivo. Eso es capacitación financiera y ustedes, microempresarios, tienen que empezar a generar y a obtener esa capacitación financiera.
Por favor. Pero bueno, pero dice, pero ese tipo no ha hablado nada de normas para microempresas, ¿no? Bueno, hablemos de normas para microempresas. Las normas para microempresas es el anexo 3 del decreto 2420 del 2015 a través de 15 capítulos. Microempresas, conceptos básicos, presentación de estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, obligaciones financieras y cuentas por pagar, obligaciones laborales, ingresos, arriendos, entes económicos en etapas de formalización y adopción por primera vez. 15 capítulos que conforma esa norma, es una norma corta, no es una norma larga, pero es una norma que nos puede ayudar a llevar la contabilidad. Una de las cosas que tenemos que tener claro primero es, todos debemos aplicar NIF y no señores, la contabilidad de un microempresario debe ser sencilla. Contabilidad, o mejor dicho, negocio sencillo, contabilidad sencilla. Negocio complejo, contabilidad compleja. Un microempresario no puede dejarse envolver por temas relacionados con traer a valor presente con valor razonable. No, muchas de sus microempresas no necesitan esos conceptos contables, necesitan una contabilidad sencilla basada en causación y esa es la norma de información financiera para microempresas, una contabilidad sencilla pero basada en causación. Aquí vienen los elementos de un estado de situación financiera, muchos los conocemos ya. ¿Qué es un activo? Pues lo que tengo en dinero, efectivo, inversiones en acciones si las tengo, cuentas por cobrar a clientes, otras cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipo, intangibles, gastos pagados por anticipado si los llegara a tener y algo importante, los activos personales. Muchos microempresarios son personas naturales y deben también en sus estados financieros conocer de manera separada cuáles son esos activos personales. ¿Qué es un activo personal? Pues su vehículo. ¿Qué es un activo personal? Pues su casa, su finca, ¿de acuerdo? Lo que tiene ya para él y que no necesariamente es del negocio. Claro, muchos microempresarios tienen la camioneta porque ahí llevan la mercancía y sacan la familia el fin de semana. Entonces, pues en ese caso ya no será un activo personal, sino que será un activo pues, del negocio como tal. ¿Y en el pasivo qué va? Préstamos con entidades financieras, préstamos con terceros, cuentas por pagar, el impuesto de renta por pagar, que ahora seguramente puede ser el impuesto simple por pagar, los anticipos recibidos, si es que he recibido anticipos, y básicamente el pasivo es lo que tengo. ¿Y qué me queda? Pues me queda lo que es mío, que básicamente es mi patrimonio, el cual puede ser o de personas naturales, el cual no tiene ninguna otra clasificación, sino solamente de personas naturales, o de personas jurídicas, el cual se va a clasificar en capital, prima, resultados acumulados y posiblemente ninguna otra cuenta más. Un estado de resultados que lo compone. Un estado de resultados es también sencillo, sus ingresos, sus costos, cuál es la ganancia bruta, a eso le restamos los gastos de la operación, los gastos del impuesto simple, si nos vamos por el régimen simple, los gastos por depreciación para obtener los resultados del periodo. A eso luego le agregamos los otros ingresos, los otros gastos, los gastos personales y familiares. Hacen parte de mi resultado, pero van separados de la gestión de la empresa, de la gestión de mi negocio, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado por venta de activos fijos, tengo el resultado antes de impuestos. Yo aquí puse el gasto por impuesto de renta y el simple, en el entendido que uno de los dos es el que va a estar, no los dos al tiempo, y pues y a lo último el resultado del periodo. Es importante que el microempresario comprenda estas cosas y comience a trabajar. Toda la contabilidad del microempresario está basada en costo. Inversiones en acciones, costo. NIF para las pymes, costo o valor razonable. Si mi contabilidad es bajo la norma de microempresas, no necesito medir el valor razonable. Si mi contabilidad es en NIF para las pymes, sí necesito medir el valor razonable, siempre que pueda calcular ese valor razonable. Cuentas por cobrar, NIF para microempresas, al costo. ¿Y qué es el costo? Pues es el valor de la factura. ¿De acuerdo? NIF para las pymes, costo o costo amortizado. NIF para microempresas, los inventarios, al costo.
Ni para las pymes, al costo o al valor neto de realización, el menor de los dos. Ni para microempresas, al costo menos depreciación. Ni para pymes, costo o importe revaluado. Mire cómo observamos que ni para pymes la contabilidad es basada en el costo. Obligaciones financieras, bueno, al costo o al costo amortizado. Lo que pasa es que cuando yo saco un crédito con el banco, pues el costo amortizado es el saldo del banco a una fecha determinada donde ya vienen los intereses acumulados. Obligaciones financieras al valor esperado, ingresos al valor de la transacción o por el grado de avance. En el caso de contratos de arrendamiento, todo va al gasto, no tengo por qué clasificar como contrato de arriendo financiero o como contrato de arriendo operativo. Mire que observamos algo y es que una contabilidad para un microempresario es más sencilla que la contabilidad bajo un NIF para las pymes. Ahora, ¿para crecer es necesario llevar contabilidad bajo NIF para las pymes? No tiene nada que ver el modelo contable con la utilidad de la información. Yo vuelvo a repetirles a ustedes, una empresa sencilla necesita una contabilidad sencilla. No necesitan enredarse con diferentes alternativas de medición que lo que hace es volver compleja la contabilidad y de pronto menos útil para que el empresario tome decisiones. ¿De acuerdo? Sigamos. Bueno, aquí hay algunos temas que tienen que ver con las NIF para microempresas, como algunas preguntas que normalmente nos llegan al consejo técnico y pues la idea es hacerlas y generar como una respuesta. No sé cómo estamos de tiempo, si vamos bien de tiempo o… Sí, bueno, muy bien. Entonces, la idea es hacer unas preguntas simples y es, ¿deben las microempresas aplicar NIF, o Norma Internacional de Información Financiera? Entonces, la respuesta es no, las microempresas deben aplicar o Norma de Información para microempresas o NIF para las pymes, dependiendo del grupo en el cual estén clasificadas. Normalmente una microempresa, recuerden, menos de 500 salarios mínimos, menos de 6,000 salarios mínimos de ingresos, menos de 10 trabajadores, pues debe llevar una contabilidad sencilla basada en causación y en este caso es Norma de Información Financiera para microempresas, no NIF. No se dejen enredar por esa doble I. No sientan que cuando le dicen Norma Internacional de Información Financiera uno diga eso es imposible de aplicar. No. En Colombia, la norma de microempresas es sencilla, una contabilidad basada en el costo, teniendo en cuenta la causación. ¿De acuerdo? Una segunda pregunta que nos hacen es, ¿qué presenta o qué representa un juego completo de estados financieros para una microempresa? Una microempresa, el Consejo Técnico lo ha dicho y la norma lo dice, solo presenta estado de situación financiera, estado de resultado y notas a los estados financieros. No necesita presentar más. Ahora, vamos a separar la información para terceros con la información para el empresario. El empresario pide la información que quiera, la que necesite, porque es para él. ¿Cuándo yo aplico esta norma? Cuando hago información para terceros, es decir, para un banco, para un proveedor, para un cliente, ¿de acuerdo? Para terceros. La información que es para él, pues él la pide como quiera, con la periodicidad que quiera, con la forma que quiera, ¿de acuerdo? Porque es información para él. Tercera pregunta. ¿Está obligada una microempresa a medir sus activos utilizando la base de valor razonable? Ya miramos que si está clasificada en el grupo 3, no tiene por qué utilizar el valor razonable como modelo de medición. Cuarto, ¿qué sucede si una microempresa continúa aplicando el decreto 2649 del 93 y no realizó el proceso de adopción de la NIF para microempresas? Entonces yo la voy a responder de la siguiente manera. Si usted es un microempresario y sigue haciendo contabilidad bajo 2649, lo que tiene que hacer es cambiar de contador. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiene un contador adecuado, no tiene un asesor, no tiene una persona que le dice que eso no es difícil, no tiene una persona que lo asesora a montar lo que usted necesita. Si su contador sigue llevando contabilidad bajo 2649, lo expone usted a riesgos de los cuales no tiene sentido exponerlos. La verdad, lo mejor es cambiar de contador. Yo soy contador, pero pues ese consejo lo da uno, ¿no es cierto? Claro, imagínese yo voy donde un médico, si yo voy donde un odontólogo y le digo, doctor, ¿usted cómo maneja las muelas? El doctor dice, no, pues yo saco las muelas, muela está picada, la saco. Y otro me dice, no, yo la restauro.
¿usted qué hace? ¿Convencer al odontólogo para que le restaure las muelas o cambiar de odontólogo? Te voy a cambiar de odontólogo porque ¿para qué me van a hacer sacar las muelas si ahora se pueden restaurar o no? ¿De acuerdo? Sí, no, la odontología ha cambiado, la contaduría también ha cambiado. Otra pregunta, ¿en qué fechas una microempresa debió efectuar el proceso de transición al nuevo marco y la presentación de los primeros estados financieros? Bueno, las microempresas ya hace bastante tiempo debieron presentar sus primeros estados financieros bajo norma de información financiera, pero el tema es muy sencillo. Como si usted no lo ha hecho y cambia de contador y llega uno nuevo, pues la verdad usted va a encontrar que los efectos de adoptar la norma de microempresas no van a ser muchos, de pronto no sean ningunos, ¿o no? Mucha microempresa, un señor vendía papas allá en Abastos y me dijo, ¿cuáles son los efectos de aplicar la nueva norma? Yo le dije, a ver, ¿usted qué tiene? Plata en bancos, esa no tiene cambios. Cuentas por cobrar, el vecino me debe 100.000 pesos, esas siguen por 100.000 pesos. Inventarios, no, me quedaron papa que vale 10.000 pesos, sigue valiendo 10.000 pesos. Cuentas por pagar, le debo plata a mi suegra, 5.000 pesos, pues los 5.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ya aplicamos norma de información financiera para microempresas, listo. ¿Y qué efecto tuvo? Ninguno. ¿Qué efecto le hacemos, Gerardo, a eso? Ninguno, ¿sí o no? Si tengo un escritorio viejo, ¿qué hacemos con ese escritorio viejo? Pues déjelo por el mismo valor que lo tenía en contabilidad. ¿Qué le va a hacer usted a un escritorio viejo? ¿Qué le va a hacer usted a un carro de segunda? ¿Qué le va a hacer a usted a un inmueble, a una bodega que la compró por X valor, 600 millones, 100 millones? Pues déjela por ese valor. ¿De acuerdo? No hay, la contabilidad de un microempresario no está para complicarse, está para que le sirva para que el microempresario tome decisiones, ¿de acuerdo? Por favor, microempresario, siempre tenga eso en mente. La contabilidad no es una obligación, la contabilidad no es un costo, la contabilidad es una herramienta de gestión que me ayuda a proyectar mi negocio y me ayuda a salir adelante como empresario. Siguiente. ¿Cómo deben corregirse los errores detectados en una contabilidad que aplica el marco técnico de información financiera para microempresas? Este modelo es tan sencillo que si hay un error contable, se corrige cuando uno se da cuenta, es decir, hoy. Entonces, si usted tiene un error, lo corrige hoy y no tiene que hacer reexpresión de estados financieros, no tiene que devolverse, nada de esas cosas que sí tienen que hacer los que pertenecen a NIP para pymes o a NIP plenas. ¿El marco técnico para microempresas es un estándar internacional? La respuesta es no, es un estándar nacional. ¿Cuál es la responsabilidad del gerente o empresario por la no aplicación de los nuevos marcos normativos y cuáles sus efectos? Como les venía diciendo, si su contador o si usted no aplica norma internacional de información, norma de información financiera para microempresas, como les decía, cambien de contador. ¿Qué tiene que hacer usted? Corrija el error y desde ahora empiece a aplicar ese modelo de información financiera, el cual le garantizo no es más difícil que el decreto 2649, es mucho más sencillo. ¿Cuál es la responsabilidad de los contadores públicos y revisores fiscales por la no aplicación de los marcos normativos? Bueno, un profesional, al ser una persona capacitada, sí tiene responsabilidad por estar induciendo a un microempresario a no aplicar los marcos de información financiera adecuadas. Él puede ser expuesto a sanciones por parte de la Junta Central de Contadores, obviamente a través de un proceso disciplinario que se les puede abrir por no cumplir las normas vigentes en Colombia para llevar la contabilidad. Pero pues ese es un tema que el profesional contable tiene que tenerlo claro y debe asesorar a su cliente para saber cuál es el modelo más adecuado. ¿Qué características deben cumplir para estar obligadas a cumplir el marco normativo para microempresas? Ya lo habíamos dicho, tener menos de 10 empleados, tener menos de 500 salarios mínimos de activos o tener menos de 6.000 salarios mínimos de activos. ¿Qué debe hacer una microempresa para cambiar a grupo 2 y aplicar la NIP para las pymes? Bueno, si usted es una microempresa que crece y que pasa de 500 salarios mínimos de activos y le toca aplicar NIP para las pymes, ahí sí tiene que aplicar la sección 35 de NIP para las pymes y tiene que adoptar por primera vez
En este caso, ese estándar que es internacional. Pero si usted es una microempresa que cumple los requisitos para estar en el grupo 3, no se pase al grupo 2. Siga en el grupo 3 y cumplan la norma que debe aplicar. También hacen una pregunta que es, el artículo 499 fue derogado por la ley 1943. ¿Esto cambia la clasificación de una microempresa? El artículo 499 hablaba de lo que nos comentaba el compañero Nairo, de los obligados al régimen común o los obligados a los que podían estar en el régimen simplificado. Básicamente el artículo 499 fue derogado, fue trasladado a otro artículo, a un parágrafo ahí del mismo estatuto tributario. Sin embargo, no cambia para nada la clasificación de una microempresa. La microempresa sigue clasificándose como lo vimos anteriormente. ¿Existe para el Consejo Técnico algún proyecto que busca modificar el marco técnico normativo para microempresas? La respuesta es, hoy en día el Consejo Técnico está estudiando la norma de microempresas y si consideramos que es adecuado, vamos a hacer algunas solicitudes de mejoras normativas, pero no pensadas en complicar la vida de las microempresas, sino de facilitarla. El gobierno a nivel nacional está pensando en un Estado simple, en un Estado más sencillo, en menos trámites. Lo que queremos es que los empresarios sigan funcionando, que los microempresarios sigan fortaleciendo el país y sigan generando empleo. Y para esto, seguramente el Consejo Técnico, en la medida que los escuchemos a ustedes, escuchemos la academia, podemos presentar mejoras normativas para poder establecer quiénes deben ser microempresarios y si se debe ampliar el tope de microempresarios para que más personas puedan acceder a una norma más sencilla o si por el contrario hay que hacer alguna mejora normativa. Bueno, muchas gracias. Eso era todo lo que teníamos para el día de hoy. Leonardo, muchísimas gracias por su colaboración y participación en esta conferencia. Nos mencionan que hay unas preguntas muy puntuales de las ciudades de Pasto y de Barranquilla, entonces vamos a dar lugar al ciclo de preguntas dentro del punto que nos faltaba, que era preguntas, agradecimientos y cierre del evento. Entonces, por favor, en las ciudades de Pasto y Barranquilla nos dicen que hay unas preguntas, por favor, muy puntuales para alguno de nuestros ponentes el día de hoy, para respuesta también apoyarlos. Pasto, por favor, o Barranquilla, la persona que ha sido delegada y que ha hecho la pregunta, si por favor nos puede colaborar cuál es la pregunta y nuestros ponentes muy atentos a responderla. ¿Estamos atentos, Pasto? Buenos días, tenemos una pregunta de un empresario, un momento por favor. ¿Me reporta de dónde, por favor? ¿Barranquilla? De Pasto. Buenos días, mi nombre es Carolina Bravo. Respecto a lo de régimen simple, tengo una duda. Yo consulté en la DIAN de acá, seccional Pasto, y resulta que no pude acceder al beneficio porque uno de los socios es representante legal y está conformando la nómina de la empresa para la que trabaja. Pero según lo que yo escuché sobre lo que expuso el señor, me dice que es cuando la persona es empleada en otra empresa. ¿Me puede corroborar eso, por favor? Gracias. Buenas. Entonces, lo siguiente. Sí, efectivamente hay una prohibición para cuando los socios o accionistas tienen una vinculación laboral, pero esa vinculación laboral se da solamente con el contratante, ¿sí? Si yo tengo una empresa y quiero contratar con alguien de una empresa que está en la esquina, pero yo estoy vinculado con esa empresa que está en la esquina, a la cual yo voy a hacer mis transferencias comerciales, yo no puedo entrar en el régimen simple, ¿listo? Porque sería yo con yo, haciendo la negociación. Entonces eso no lo vamos a permitir. Hay personas que se confunden cuando ese socio o accionista está vinculado laboralmente a la empresa y le dicen que no puede entrar al simple. No, eso ya se arregló y quedó en el decreto reglamentario, en el 1648, ¿sí? La prohibición solamente es para con el tercero,
con el que yo voy a contratar, ¿perfecto? Es decir, ahora en enero se puede registrar al simple, ¿no? En enero del Sí. 2020. Claro, y esa empresa podría inscribirse ahorita a partir del 1 de enero del 2020, inscribirse en el régimen simple. ¿Aló? ¿Alguna otra pregunta? Barranquilla, ¿alguna otra pregunta? ¿Podamos participación a Pasto? ¿O alguna otra ciudad entonces? Si tiene alguna pregunta, es el momento. Perdón, tenemos otra pregunta en Pasto. Sí, gracias. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué pasa si hasta el 18 de noviembre no se puede implementar lo de la facturación electrónica, en el caso de que la empresa ya esté inscrita como régimen simple y pues que ya se haya hecho el anticipo normal? Bueno, la idea es que las fechas son perentorias, ¿no? La resolución 58 amplió el plazo y lo dejó hasta el 18 de noviembre. El contribuyente tiene que sí o sí facturar electrónicamente. Si tiene algún inconveniente, bien sea con su proveedor tecnológico o con su software propio o con el gratuito que bajó de la DIAN, pues tendrá que hacer su solicitud al área de tecnología de la DIAN o a su proveedor para solucionar esos inconvenientes. La idea es no sacarlos del régimen simple simplemente porque no está facturando electrónicamente. Se le podrá otorgar un plazo, pero tendremos que hacer los requerimientos para que puedan solucionar su evento, ¿listo? Si la persona no lo hace sencillamente porque no quiere, pues ahí sí va a tener inconvenientes cuando empiece a facturar, porque muchas personas con las cuales ustedes van a hacer transacciones comerciales no les van a aceptar ningún otro tipo de facturación, ¿sí? Entonces ahí podría tener el inconveniente ustedes. Con nosotros, DIAN, si cuestiones de tecnología, nosotros lo solucionamos, pero si ya es por gusto, que no lo quieren hacer, tocaría sacarlos del régimen simple. ¿Alguna otra pregunta? ¿En alguna otra ciudad? Santander. Buenos días, Bucaramanga. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos Bucaramanga. Gracias. Regional Santander, estamos atentos a su pregunta. Ya. Tengo en mi poder una factura. Le vendí al régimen simple y no soy agente de retención. ¿Debo registrar una autorretención de IVA? Todavía siguen existiendo, ¿sí? Para las personas que hacen transacciones con un régimen simple, no tienen por qué hacerle retenciones. Ellos se convierten en autorretenedores, siempre y cuando pertenezcan al régimen ordinario, bueno, y cumplan las características del artículo 368 para hacer ese tipo de retenciones. O sea, régimen simple con régimen simple no hace retenciones ni le practican retenciones. Régimen simple con régimen ordinario, el régimen ordinario, si cumple las condiciones para hacer retenciones, se va a convertir en autorretenedor a título de renta únicamente. Pero las retenciones a título de IVA siguen funcionando normalmente. Bueno. Buenaventura, pregunta. Tenemos espacio para una última pregunta. Sí, Buenaventura. 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 Buenaventura, escuchamos.
Buenas. Mi pregunta es para la persona que dio la conferencia de los microempresarios. Ellos también deben de cumplir con las políticas que se le hacen para las normas internacionales financieras. Pero el Consejo Técnico, ¿qué ha dicho? Más que tener las políticas contables, más que imprimir un manual, más que tenerlo por pagarle a alguien para que le haga algo que nadie se va a leer, realmente lo que usted necesita es leer la norma, aplicar la norma en su empresa. ¿Qué es lo adecuado? Dependiendo del tamaño de la entidad, si es una entidad grande que tiene una estructura, pues uno podría hacer un manual de políticas contables y ese manual de políticas contables entregarlo a la administración para que la administración lo autorice. Pero en entidades pequeñas donde tenemos el señor que a la vez es el gerente, pero también él es el dueño, pero a la vez él es también el que hace el control interno porque él es el que mira, el que firma cheques, el que está pendiente de todo, pues consideramos que no es necesario generar un manual de políticas. Con el solo cumplimiento de la norma es adecuado. Muchísimas buenos gracias por las Regional San preguntas. Andrés tiene una pregunta. Una recomendación también que hacemos es nuevamente la firma de la asistencia para proceder al proceso de certificación en la asistencia del evento. Igualmente, el registro de sus correos que sea de forma clara para poderles remitir las presentaciones también a esos correos. Eso es un compromiso de la mesa sectorial, poderlas remitir para que ustedes las tengan. Ya se consultó a los dos conferencistas sobre el permiso para poderlo hacer. Por último, los agradecimientos de ellos es de mencionar que estamos aquí, el punto de emisión es la Dirección General, Torre Central, piso 9. Agradecemos al doctor Gerardo Cardoso Rojas, presidente de la Mesa Sectorial de Contabilidad y Finanzas, al doctor Jorge Orlando Ramírez Zuluaga de la Junta Central de Contadores, al doctor Emilio Vargas también de la Junta Central que nos acompañan hoy aquí en el punto de emisión, al doctor Leonardo Barón del Consejo Técnico de la Contaduría, al doctor Edgar Molina también del Consejo Técnico, a Mauricio Barreto de la Central General de Trabajadores de Colombia que también nos acompaña hoy acá, aliado estratégico de las mesas sectoriales, al doctor Héctor Javier Galindo de Fedecoltiendas, a Mayali Beltrán de Fidex y a la doctora Teresa Sotelo Domínguez, gestora de las mesas sectoriales. También nos acompaña aquí el responsable de la formación, el área contable, financiera y tributaria de Bogotá, del Centro de Servicios Financieros, el doctor Jorge Enrique Cifuentes, que es el coordinador académico del área de contabilidad, finanzas e impuestos. A todos muchísimas gracias por su participación y las palabras de agradecimiento de la doctora Nancy Pérez, nuestra coordinadora misional de Centro de Servicios Financieros. Muchas gracias. Desde la Secretaría Técnica de la Mesa Sectorial agradecemos nuevamente al equipo que nos acompaña hoy acá, que ha mencionado Diego. Doctor Leonardo, muchas gracias. Doctor Nairo, muchas gracias por compartirnos estos temas tan importantes para todos los empresarios y ciudadanos en general, colombianos en general, que queramos hacer empresa. Lo fácil que es, lo que es la contabilidad, que no es la obligación, sino más bien el estado financiero que necesitan para la toma de decisiones. Y lo mismo la ley 1819 de 2016, lo importante que es para entrar al régimen simplificado, lo sencillo que es. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todo el equipo convocado hoy, a ustedes a nivel nacional en los centros de formación, a los empresarios, a las personas que se lograron conectar a través de CIBE. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Muy buenos días. En esta ocasión me permito darle a todos. Muy buenos días de nuevo. En esta ocasión me permito hacerle la invitación a todos los microempresarios y a quienes participaron en esa videoconferencia, el de participar en cada una de las regiones en sus mesas sectoriales, no solamente en la mesa sectorial de contabilidad y finanzas, aunque es una mesa transversal a todo el sector industrial y de servicios, les reitero la invitación a participar, a hacer país,
a través del SENA, y este año, como bien lo ha dicho el doctor Leonardo y el doctor Nairo, es la oportunidad de crecer, señores microempresarios. A ustedes, muchas gracias por su asistencia, por la participación a este evento tan importante para el sector industrial, comercial y de servicios. Muchas gracias. Doctor. Bueno, yo simplemente quiero hacer una intervención final. He asistido más o menos en los últimos 10 o 12 años a invitaciones que nos ha hecho la DIAN para revisar lo que va a proponer. Por primera vez en la historia, yo creo que podemos decir desde el sector microempresarial que se están expidiendo normas en su favor. Nosotros inclusive fuimos muy críticos con el tema del monotributo y lo planteamos claramente que no iba a funcionar. En este momento creo que se debe hacer un gran esfuerzo desde el SENA, desde la DIAN, para promover esto. Estoy seguro que esto va a cambiar el tema de formalización en nuestro país si somos capaces de comunicarlo adecuadamente. Por nuestra parte, estamos muy interesados en hacerlo porque sí pensamos que es el camino de la formalización a través de lo más importante. Para nosotros, pues es importante la Cámara de Comercio, pero lo fundamental es la formalización con el Estado a través de la DIAN. Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor Javier Galindo de Fedecoltiendas. Con estas palabras de agradecimiento y participaciones de los asistentes el día de hoy, damos por terminado nuestra jornada de actualización contable y fiscal, agradeciendo nuevamente a todos y a los empresarios que participan desde los diferentes puntos de emisión en las diferentes ciudades. Muchísimas gracias. Muy buen día para